Hola queridos alumnos de Filosofía de primero de Bachillerato B del IES, el Olivo de Parla. Bueno, pues continuamos con la evolución histórica de la filosofía, que es la sección 3 y última de esta unidad 1. Hemos visto ya la primera parte, que es el paso del mito al logos, y hemos explicado un mito que es el mito de la caverna de Platón, donde de paso ya hemos analizado un poco la producción filosófica del filósofo griego de la época clásica. Bien, podemos dividir perfectamente toda la producción clásica de la filosofía antigua en 4 grandes secciones. La primera de ellas la podemos llamar la etapa cosmológica, que corresponde al siglo VI a.C. En ella actúan unos filósofos que fueron los primeros filósofos que podemos llamar filósofos preáticos o filósofos comúnmente llamados presocráticos, es decir, anteriores en el tiempo a Sócrates. Todos se referían prácticamente a una pregunta que era: ¿de qué principio están hechas todas las cosas? ¿Cuál es la causa o el elemento primordial del que está hecho el cosmos, el universo? ¿Vale? Entonces, sus preocupaciones, y aquí ya podemos hablar del surgimiento, ¿verdad?, del pensamiento científico en las costas jónicas, no en la Grecia continental, sino en sus, digamos, posesiones. Aquí comienza la filosofía, aquí es donde se da el paso del mito al logos, este famoso que hemos hablado en el capítulo anterior. Entonces la reflexión es desde un punto de vista más bien físico. ¿Cuál es el elemento, el arjé, el principio del que están hechas las cosas? Bueno, pues las respuestas son múltiples. En primer lugar, están aquellos que dicen que las cosas están hechas de un solo principio, como fueron los primeros pensadores, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, los cuales decían, por ese orden, que el principio estaba hecho en primer lugar de agua, de lo indeterminado o del aire, en el caso de Anaxímenes, y después filósofos que consideraron que el principio estaba formado de varios elementos y determinadas fuerzas metafísicas que actuaban entre ellos. Y aquí estarían Empédocles y Anaxágoras. Por último, estaban Parménides y Heráclito, que tenían, digamos, teorías totalmente contrapuestas. Podemos considerar a Parménides también un monista, porque decía que en realidad solo existía el ser y que el no ser era imposible, porque solo, lógicamente, se puede pensar en el ser, no en no ser. De manera que el movimiento, si lo consideramos como paso del ser al no ser, no existía. Este pensamiento después fue desarrollado por algunos de sus discípulos en un plano puramente lógico, a partir de pruebas que se llaman pruebas de reducción al absurdo, por ejemplo por Zenón de Elea, del cual hemos hablado en clase, por sus célebres paradojas. Bien, Heráclito también tiene un pensamiento muy original, muy dinámico, y piensa que el fuego sería el elemento primordial
del que están hechas las cosas, puesto que las cosas siempre se ven en continuo movimiento y el fuego representa ese moverse continuo. Bien, por último, estarían los últimos filósofos de este periodo, fueron Leucipo y Demócrito, que consideraron o introdujeron en Grecia una visión atomista. Los principios de lo que constan las cosas serían los átomos y el movimiento entre ellos, ¿vale? En un espacio que sería el vacío. Bien, vamos deprisita porque este capítulo es largo, ¿verdad? En el siglo V se produce lo que podríamos llamar el segundo gran periodo de la filosofía, que es el periodo antropológico, porque las reflexiones cambian de una consideración cosmológica, ¿verdad?, a una consideración puramente antropológica. Las reflexiones ahora se centran en el hombre. Para que os contextualicéis socialmente, estamos en el siglo de la democracia, en el siglo de Pericles, donde han pasado ya, o están a punto de pasar, las guerras médicas y se van a iniciar las guerras del Peloponeso. Bien, entre Esparta y Atenas. Bien, como hemos dicho, ahora interesa saber cómo se relaciona el hombre con la sociedad en la que vive, con la ciudad-estado. Entonces se plantean temas sociales, cómo debe ser la convivencia, cómo nos debemos organizar en la ciudad, cómo debe ser la justicia, la política, etc. Y aquí destacan dos grandes corrientes enfrentadas, o por lo menos la historia las enfrenta, que son por una parte el pensamiento de Sócrates y por otra el pensamiento de los sofistas. Los sofistas, vamos a empezar por los sofistas, son unos personajes que aterrizan, digamos, en Atenas, casi todos son extranjeros o metecos, ¿verdad?, puesto que hay un cierto resurgir del ámbito social, para enseñar filosofía desde un punto de vista puramente profesional. Es decir, ellos cobran por sus enseñanzas y ayudan al ciudadano dándole consejos y adiestrándolo en el manejo, en su manejo en las instituciones, cómo deben defenderse en un juicio, cómo deben hablar públicamente para que sean elegidos, etc. Por lo tanto, se consideran no filósofos, sino sabios, sofistés. Ellos no tienen una visión filosófica del saber como tendencia a, sino que presuponen un saber absoluto, es decir, lo que dicen, están seguros de lo que dicen y pueden defender teorías que son realmente opuestas en relación a sus intereses, a los intereses económicos o a la gente que los paga, ¿vale? Bueno, Sócrates, al contrario de los sofistas, la verdad para él no es algo relativo, circunstancial o subjetivo, sino que trata de aferrarse a una verdad absoluta. Y entonces es la línea epistemológica que después van a seguir Platón y Aristóteles. Bien, no vamos a decir nada más de este periodo, nada más que coincide con el siglo de Pericles y el siglo de lo que se llama de la Ilustración griega. Bien, el tercer periodo de la filosofía es el periodo de Platón y Aristóteles y es el periodo, digamos, que se le puede llamar el periodo ontológico, porque las reflexiones ya no recaen tampoco sobre el hombre como realidad concreta, sino que se trata de saber, del saber más universal que puede haber, que es el saber del ser, donde está incluido el hombre. Vale, ya vimos en la clase anterior la teoría ontológica o metafísica de Platón, el mundo ideal o el mundo aparente y el mundo real o mundo de las ideas, qué comunicación había entre ellos.
y cómo podíamos llegar a conocer este mundo de las ideas, ¿vale? Lo vimos a través del mito de la caverna, por lo tanto no lo vamos a tocar. Aristóteles difiere, en verdad, de la concepción de Platón y piensa que no necesitamos recurrir a un mundo ideal o inventado porque duplicaríamos las cosas. Las cosas se pueden conocer desde las propias cosas porque dentro de la propia cosa individual encontramos su esencia, su universal. Por lo tanto, de ahí extraemos un conocimiento genérico que nos sirve para después hacer con ellas juicios, razonamientos, etc. Aristóteles ya no tiene un talante matemático o abstracto como Platón, sino que más bien Aristóteles es un científico, es un biólogo y se apoya más en el dato, en la observación científica, etc. Hablaremos posteriormente de estos dos grandes autores cada vez que salgan por problemas concretos. Por último, y para no alargar mucho más esto, hay un cuarto periodo donde ya termina la filosofía, digamos, antigua o griega, que es el periodo ético, donde después de Aristóteles surgen las grandes escuelas del ideal del sabio o de cómo debemos comportarnos. Y aquí destacarían ya, y estamos hablando del imperio de Alejandro Magno, de lo que se llama el helenismo. Aquí destacarían varias escuelas, entre ellas los escépticos, el escepticismo, el epicureísmo y el estoicismo, ¿vale? Hablaremos a lo largo del curso de estas tres escuelas. Vamos a cerrar por hoy este largo capítulo de la filosofía griega porque es bastante difícil de poder resumir en 12 minutos que ha durado este vídeo. Así que nos despedimos hasta la próxima entrega. Muchas gracias, amigos.